Ecuador ya tiene fecha para las próximas elecciones. El Consejo Electoral del país aprobó la convocatoria a elecciones anticipadas para el 20 de agosto del 2023, luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional. Hasta entonces, el mandatario podrá seguir gobernando por decreto. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ecuador celebrará elecciones extraordinarias tras la decisión de Guillermo Lasso de aplicar la denominada muerte cruzada en medio de un juicio político de censura donde parecía cercana a su destitución. Lasso presentó hoy su rendición de cuentas y no lo hizo en la Asamblea como es costumbre. En Estados Unidos, Ron DeSantis anuncia su candidatura a presidente en Twitter junto a Elon Musk. La candidatura del actual gobernador de Florida suscita esperanzas para los republicanos que buscan una alternativa al expresidente Donald Trump. Comienza así la batalla por la Casa Blanca. Y la reina del rock and roll, la cantante Tina Turner, falleció este miércoles a los 83 años. Murió tras una larga enfermedad en su casa cerca de Zúrich, Suiza. Fue una de las mayores artistas discográficas de todos los tiempos. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, llamó hoy a un acuerdo nacional de cara a las nuevas elecciones, justo cuando cumple 2 años en el cargo y una semana después de disolver el Parlamento. El mandatario, que ofreció el informe de la Nación, decretó la disolución del legislativo por, según dijo, una grave crisis política. Ocurrió en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del legislativo, que lo acusa de malversación de fondos públicos. Además, el Consejo Nacional Electoral aprobó que las elecciones anticipadas se celebren el próximo 20 de agosto. Lasso, un exbanquero de 67 años cuya credibilidad cayó a 10% en 2 años de mandato, podrá postularse, aunque en una reciente entrevista al medio estadounidense The Washington Post confirmó que no lo hará. Ampliamos la información con Ramiro Carrillo desde Quito. Ramiro, el presidente Lasso ha hecho su rendición de cuentas anual y ha llamado a un acuerdo nacional para las próximas elecciones. En medio de la crisis en Ecuador, ¿es posible hablar de unión en este momento? ¿Cómo ha caído el mensaje del presidente? Bueno, el presidente, un cordial saludo. El presidente Guillermo Lasso hizo extensivo este ánimo de una convocatoria a un diálogo nacional, tras afirmar que su decisión de disolver la Asamblea Nacional cerró ya la crisis política. Por eso invitó a los ecuatorianos a la necesidad de encontrar acuerdos mínimos, objetivos comunes, sobre todo a la clase política. Además pidió con humildad, dijo, a los ecuatorianos escoger a los mejores candidatos para llegar a este acuerdo llamado Ecuador, según dijo. Su informe fue marcado por eso y por la necesidad de que entiendan sus esfuerzos, especialmente en los campos sociales, como destacó, en salud, en la desnutrición infantil, en la vivienda, etcétera. Claro que a este importante llamado y a este informe anual de labores, de su segundo año de labores, hubo el gran ausente, el grupo de los 137 asambleístas de nuestro Parlamento. Ramiro, ya hay fecha para las próximas elecciones en Ecuador, el 20 de agosto del 2023. ¿Se descarta finalmente que el presidente se presente a esos comicios? ¿Seguirá gobernando por decreto? ¿Cómo se perfila el ambiente de cara a esas elecciones? Bueno, en este tiempo y constitucionalmente el presidente Guillermo Lasso sigue gobernando y administrando el país y lo seguirá haciendo por decretos que son puestos bajo consulta de la Corte Constitucional, quien hace un registro de los mismos. Como se anotaba al Washington Post, el presidente Guillermo Lasso advirtió que no participará en las elecciones, pero el ministro de Gobierno en las últimas horas y ante una elevación de su imagen popular, ha dicho que no se descarta aún esa posibilidad. Cabe recordar que los tiempos son apretados en este momento porque tenemos 6 meses para la campaña, inscripción de candidaturas, primera vuelta y probablemente una segunda vuelta electoral, en la que sí, en efecto, podría aún participar el presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, en Quito, Ecuador.
Y nos vamos ahora a Estados Unidos. Ron DeSantis, gobernador de Florida, se postuló oficialmente en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales del 2024. DeSantis presentó la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones antes de su esperada conversación en línea con el empresario Elon Musk, que está a punto de arrancar en Twitter. Con esta acción, DeSantis se une a otros 5 candidatos republicanos, entre ellos el expresidente Donald Trump y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. La contienda por la nominación republicana promete ser intensa y crucial en la carrera hacia la Casa Blanca. Pues la entrada de DeSantis en la contienda de las primarias del Partido Republicano contra el expresidente Donald Trump ha sido ampliamente esperada, pero ¿logrará convencer a los votantes republicanos de que está mejor posicionado para enfrentarse a Biden en noviembre? ¿Puede desbancar a Donald Trump? Se lo preguntamos al periodista José Díaz Briceño en Washington. Entre los expertos en Washington se calcula que alrededor de una tercera parte de los votantes republicanos son la base dura del expresidente Donald Trump, quien sigue siendo el principal líder del partido. Y sin embargo, el gobernador DeSantis busca de 2 maneras presentarse como una opción atractiva incluso para los votantes trumpistas. Por un lado, presentarle el récord de movimientos y legislación ultraconservadora que ha estado impulsando actualmente en su ejercicio en Florida, incluyendo cuestiones tan importantes como prohibir muchas acciones de educación sexual y de género, también permitir la aportación de armas sin permiso, entre otras acciones que busca granjear justamente el apoyo de esos votantes trumpistas. Por otro lado, también está apostando a que el expresidente Trump sufra alguna caída debido a estos múltiples juicios legales que enfrenta, y en medio de esta combinación pudiera abrirse un camino para el éxito del gobernador DeSantis. Y seguimos, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tendrá que declarar en la investigación por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales. Las protestas estallaron en diciembre tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, al que sucedió Boluarte. Los manifestantes exigían la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad y documentó casos de ejecuciones extrajudiciales. Y hay preocupación en Guatemala ante la primera vuelta de los comicios generales del 25 de junio que elegirán al sucesor del actual presidente conservador, Alejandro Gianmattei. El proceso ha sido criticado por exclusiones y suspensiones de candidatos. El Tribunal Electoral se negó a registrar a la activista indígena Telma Cabrera y a Roberto Arzu, hijo del expresidente Álvaro Arzu, ambos considerados candidatos con posibilidades. La candidatura del empresario Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana fue suspendida por supuestas infracciones. Pineda lideraba la intención de voto con un 23%, seguido de la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres con un 20%. El exfuncionario de la ONU, Edmund Mulet, con un 10% de intención de voto, también ha denunciado acoso. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos reiteraron su preocupación y han exhortado a las autoridades que cualquier controversia se ventile pronto y con imparcialidad. Más de 50 horas de explosiones y exhalaciones de ceniza del Popocatépetl en el centro de México han disparado la alerta de las autoridades con la suspensión de clases y la recomendación de quedarse en casa. No hay indicios de un aumento de actividad, pero el gobierno ha desplegado más de 7.000 soldados ante una posible evacuación. En el pueblo más cercano al segundo volcán más riesgoso del mundo se mantiene la normalidad, ahora dedicada a barrer sus calles y azoteas con algo de inquietud y la mirada puesta, eso sí, en el coloso que venera. Dicen en Puebla que cuando el Popocatépetl humea es porque está enojado. Pero desde el viernes, sus exhalaciones y explosiones rebasan lo común. En Xalitzintla, el pueblo más cercano al cráter, sus 2.500 habitantes se pasan el día barriendo las calles y azoteas. Pese a estar habituados a las columnas de humo, la fuerte caída de esta espesa ceniza ha generado algo de inquietud, como explica Teresa, que a diario llena una bolsa como esta.
Por ejemplo, para lavar o para lavar los trastes, necesito levantarme temprano antes de que caiga la ceniza. Lavar los trastes, lavar la ropa, pero ahorita porque no cae la ceniza estoy tendiendo. Pero si cae, toda mi ropa se vuelve como lodo. Este volcán en el centro de México, activo desde 1994, ha alcanzado amarillo fase 3 y las autoridades han decretado la alerta. Se ha establecido un perímetro de 12 kilómetros en torno al cráter y las escuelas de 40 municipios han suspendido clases. La recomendación es evitar salir de casa, aunque en Xalitzintla casi nadie se ha querido perder las fiestas patronales. Otras lo hacen por obligación, como Carmen, que debe seguir abriendo su puesto de cacahuates y exponerse a varias dolencias. Pues así que en la garganta irritada, los ojos, pues sí ya llega un momento en donde sí ya nos están ahora sí que la ceniza. La comunidad científica señala que la expulsión de gas es una buena señal porque significa que los ductos están abiertos. Este aumento de energía es uno de los de mayor intensidad en los últimos 30 años y puede durar varios meses. Así lo apunta el vulcanólogo Robin Campion, una de las personas que más cerca ha estado de las erupciones estos días. No hay indicaciones de que pueda escalar por el momento hasta un nivel más alto porque parece que después del aumento que hubo entre el 19 y el 21 de mayo, ya parece que se está estabilizando la actividad. Pese a ello, el gobierno ha desplegado alrededor de 7,000 militares ante una posible evacuación. En un radio de 20 kilómetros viven 9 millones de personas, lo que lo convierte en el segundo volcán más riesgoso del mundo. El presidente López Obrador ha asegurado que todos los albergues están preparados, pero el más cercano a Xalitzintla queda a 50 minutos. En esta ruta verificamos el estado de la carretera, verificamos que los señalamientos estén bien colocados, que la ruta de evacuación sea eficiente para que la población sepa por dónde guiarse. Los lugareños se afanan para que la ceniza no tapone sus drenajes o contamine sus aguas. El coloso viviente es venerado por los habitantes de sus faldas, acostumbrados a sus tremores y estruendos a 5,200 metros de altura. Pero el guerrero dormido, según el mito náhuatl, ha asustado a muchos con sus recientes rugidos. Tristes porque no sabemos cómo va a responder. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos proyectos también, pero pues hay que echarle ganas y pues yo creo que esto es una prueba para que aprendamos a respetar la naturaleza. Que esta vez ha expresado su enojo escupiendo sus entrañas. Nos encontramos a 12 kilómetros del Popocatépetl, el punto más cercano a donde puede llegar la población. Este filtro militar se encarga de impedir el acceso a una zona donde el riesgo sería mucho mayor para la salud humana debido a una de las caídas de ceniza más intensas de las últimas décadas. Con esto vamos a dar paso a la economía. Paco Furio. Turbulencias en los mercados, Silvia. Las negociaciones sobre el techo de deuda en Estados Unidos han generado inquietud en los mercados globales. El índice de referencia Stocks de Europa registró una caída del 2,1%, alcanzando su nivel más bajo en 6 semanas. Entre los inversionistas cunde la preocupación por el estancamiento de las negociaciones de la deuda en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que si no se alcanza un acuerdo antes de que venza el plazo, el 1 de junio, el gobierno no podrá hacer frente a sus obligaciones. De ahí la urgencia por llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Y ampliamos ahora la situación en las bolsas con José David Navarro desde Frankfurt. Hace unos días, por ejemplo, la bolsa de Alemania alcanzaba un máximo, pero las dudas sobre si realmente Estados Unidos se acerca al default parece que empieza a pesar, José David. Hola Paco, pues sí, como tú dices, empieza a pesar la preocupación porque ya podríamos decir que estamos en la
cuenta atrás en torno a una semana para esa fecha del 1 de junio que se había marcado en el calendario como posible momento en el que Estados Unidos, si no llega a un acuerdo político, efectivamente entre en default. Las consecuencias se han notado en toda Europa. Aquí exactamente en Alemania el índice DAX 40 ha perdido la referencia de los 16.000 puntos y, como tú adelantabas, Paco, el índice más general en el que cotizan las principales empresas europeas ha caído más de un 1,8%. Las consecuencias también se pueden notar en otros sectores, como por ejemplo en el sector de la deuda. Un país también muy endeudado como es Italia ha visto como el interés exigido a su deuda aumentaba. Y por supuesto, Paco, también hemos visto cómo la volatilidad aumentaba hoy a un máximo de 3 semanas, según el índice de referencia para medir este factor. José David, vamos a ponernos en el peor de los casos. No se logra ese acuerdo para ampliar el techo de deuda. ¿Qué reacción puede haber aquí, en Europa? ¿Cómo nos podría afectar? Bueno, se sabe que tendría unos efectos, o la onda expansiva sería muy grave. Habría una caída de las bolsas. Todo depende también de cómo llegase a actuar la FED y el Tesoro de Estados Unidos para amortiguar el impacto. Los expertos no son capaces de determinar, digamos, de forma concreta cuáles serían los efectos, porque pasa lo mismo, Paco, que con la crisis bancaria. Es decir, sabíamos que iba a haber un efecto negativo en las entidades bancarias, pero no nos imaginábamos hasta qué ocurrió que podría ser con el Credit Suisse. Pero, como les digo, las consecuencias serían muy graves, considerando que podría tener un impacto en la valorización de los treasuries, es decir, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y en el propio dólar, con un efecto curioso, Paco, porque podría provocar una revalorización del dólar y eso podría tener consecuencias negativas en países pobres, en países emergentes que ya están teniendo problemas para el servicio de su deuda. Gracias, José David, desde Frankfurt. Seguimos hablando de este techo de la deuda en Nueva York. Ana, se sigue negociando. ¿Qué impide el acuerdo? El nivel del gasto público. Hay muchas demandas por parte de los republicanos que no quieren perdonar la deuda estudiantil, que quieren cancelar las ayudas a las empresas de energía renovable, que no quieren negociar los precios de los medicamentos para los mayores de 65 años, que no quieren subidas de impuestos y que quieren un aumento del gasto militar. Y una vez que la Casa Blanca se ha mostrado abierta a congelar el gasto público para los próximos años, los republicanos dicen que quieren fuertes recortes de este. Patrick McHenry, que es uno de los negociadores republicanos, dice que a cambio de sus demandas habrá subida del techo de la deuda, dando a entender que no hay otras propuestas que quieran negociar más que las suyas. Y esto está creando muchos conflictos entre los congresistas demócratas, que ya tienen que votar el acuerdo en el Congreso. Hay mucha frustración porque si se termina rebajando el gasto público va a afectar a programas sociales, a la infraestructura, a la educación, y esto es un problema para las políticas de los partidos demócratas. Muchos economistas apuntan que este es un presupuesto muy restrictivo que lleva a una recesión. ¿Y qué puede pasar si no se sube el techo de la deuda? Pues Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ya ha dicho que según sus cálculos, el 1 de junio ya no se podrá hacer frente a los pagos del Estado. Ese día faltarán ya 75.000 millones de dólares y ese mismo día se pagan los salarios militares, las pensiones a los veteranos, los pagos a los proveedores de servicios de salud para mayores de 65 años. Días después se pagan los cupones de comidas, otros días más tarde se pagan a los funcionarios federales y a mediados de mes hay un pago de interés de deuda. La secretaria del Tesoro ha dicho que no se puede priorizar los pagos y además daría igual porque si no se pueden hacer frente a las obligaciones se estaría ya en default técnico. Los economistas dicen que no se tardaría en llegar a una recesión, que habría probablemente 8 millones de desempleados y en cuanto a los intereses de la deuda se dispararían, lo cual encarecería más la deuda que ahora se trata de contener. Los intereses se subirían y caería el mercado inmobiliario y también se abrirían grandes heridas en el mercado financiero. Y esto es un dominó que ya sabemos que son fichas que se caen y no sabemos cuándo se paran. El problema sería global porque los bonos del Tesoro están en todos los bancos del mundo y además se trata de la primera economía del mundo. Nos estás hablando de un caos absoluto. Esperemos que no pase, Ana. Gracias desde Nueva York. Lo siento. Gracias.
Y cambiamos de tema ahora. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suscribió este miércoles un decreto ley para crear nuevas zonas francas en áreas deprimidas y fronterizas. El objetivo del decreto es atraer inversiones y crear empleos. Para ello, en estas zonas se ofrecerán excepciones tributarias en actividades productivas, industriales, de servicios y logísticas. Las reformas apuntan a la exoneración del impuesto a la renta por hasta 15 años para las regiones fronterizas, así como de otros tributos como el IVA. Se trata del segundo decreto que firma el mandatario tras disolver hace una semana el Parlamento y dar paso así a elecciones generales anticipadas. China anima a su población joven a mudarse a las zonas rurales para encontrar empleo. Es una iniciativa ante la creciente tasa de desempleo juvenil que aumentó a más del 20% el mes pasado. El aumento del desempleo entre los jóvenes se debe principalmente a la desaceleración económica de China. Actualmente hay alrededor de 11 millones de desempleados de entre 16 y 24 años. Se espera que otros 11 millones de graduados ingresen al saturado mercado laboral a finales de este año. El aumento del desempleo es una gran preocupación para Pekín. Más noticias, Silvia. Sí, señor, de aquí de Alemania, porque la policía de este país realizó una serie de redadas contra el grupo ecologista conocido como Última Generación. La Fiscalía de Baviera asegura que fueron allanadas unas 15 propiedades en todo el país, incluidas viviendas y oficinas. El operativo, en el que participaron unos 170 agentes, forma parte de una investigación contra 7 miembros del grupo. Se los acusa de formar parte de una organización criminal o de apoyarla. El grupo organiza regularmente protestas con el objetivo de provocar disturbios, dice el gobierno. Las actividades aseguran que continuarán con las protestas. La policía efectúa un registro en Múnich. Es una de las propiedades de distintos puntos de Alemania que fueron hoy objeto de una redada contra los activistas climáticos del grupo Última Generación. El motivo de los registros es la acusación de pertenencia o apoyo a una organización criminal contra 7 de los acusados. El punto de partida es una campaña de recaudación de fondos que los acusados organizaron y publicitaron para Última Generación, con lo que recaudaron un total de 1,4 millones de euros. Las redadas han conmocionado al grupo. Nos han asustado, pero no podemos dejarnos dominar por el miedo. El gobierno alemán nos conduce a sabiendas al infierno climático. Incluso se está acelerando. Tenemos que continuar la resistencia. Los activistas climáticos saltaron a la fama con una huelga de hambre en la capital alemana en 2021. Una protesta radical de 6 activistas. Durante semanas acamparon en las inmediaciones del Parlamento en Berlín, decididos a convertir el cambio climático en un tema prioritario en la agenda política. Desde entonces, Última Generación ha crecido en tamaño y en las tácticas que utiliza. Una activista se pegó a la pista del aeropuerto en Berlín, lo que obligó a cerrarla temporalmente. En octubre pasado, 2 manifestantes arrojaron puré de papa a una pintura de Claude Monet que estaba protegida con vidrio en el Museo Barberini de Potsdam. La alfombra roja también ha estado en la diana. En febrero de este año, los activistas se pegaron al suelo en el Festival de Cine de Berlín. Algunas acciones han obligado a la gente a detenerse, desatando también brotes de ira popular, ya que ciudades como Berlín se paralizan a menudo. Pero los activistas aseguran que nada les impedirá hacer campaña contra los peligros que conlleva el cambio climático. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, advirtió sobre una respuesta extremadamente dura ante cualquier ataque futuro. Unas declaraciones que se producen después de un asalto transfronterizo en la región rusa de Belgorod. 2 grupos rebeldes rusos que combaten en Ucrania reivindicaron el ataque, mientras que Kiev ha negado su participación.
Según el reciente índice global de esclavitud de la Organización de Derechos Humanos World Free, alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por la esclavitud moderna, una cifra que representa un aumento de 10 millones desde el año 2016. La esclavitud moderna engloba prácticas como la explotación laboral forzada y el tráfico de personas. Legisladores de Carolina del Sur aprobaron una propuesta de ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de embarazo. Se espera que el gobernador republicano del estado firme la iniciativa. Carolina del Sur sería así el último estado en limitar el aborto desde que la Corte Suprema derogara el derecho al aborto a nivel federal. Bueno, llevaba años figurando entre los favoritos y en esta edición lo ha conseguido. El arquitecto británico David Chipperfield ha sido galardonado con el premio Pritzker del 2023. Tras Francis Kéré, es el segundo premiado consecutivo con el Nobel de la Arquitectura, que tiene un despacho en Berlín. Este arquitecto, nacido en 1953, ha desarrollado en la capital alemana algunos de sus proyectos más relevantes, como la Galería James Simon, entrada y elemento de conexión de la famosa isla de los museos. La cantante Tina Turner murió a los 83 años. Según su portavoz, murió en su casa en Suiza tras una larga enfermedad. Conocida como la reina del rock and roll, saltó a la fama en la década de 1960 como cantante del dúo que formó con el músico y su entonces esposo Ike Turner. Más tarde prosiguió su carrera en solitario. Rápidamente, Tina Turner se convirtió en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Vendió más de 180 millones de álbumes y ganó 12 premios Grammy. Y para despedirnos, los vamos a dejar con algunos de los grandes éxitos de Tina Turner. Es nuestro homenaje a esta gran artista. Gracias por seguirnos. Hasta luego. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do